El mercado del bourbon en Estados Unidos ha registrado un crecimiento en sus ventas de más del 100% en la última década. Las destilerías de Kentucky operan a máxima capacidad y los almacenes albergan hoy más de 12 millones de barriles envejeciendo en su interior. Sin embargo, detrás de esta fachada de éxito sin precedentes y de una demanda que parece inagotable, se esconde una paradoja matemática y comercial. El consumidor actual paga el doble, o incluso el triple, por botellas cuyo líquido interior no ha cambiado en absoluto, mientras las posibilidades reales de conseguir un producto de calidad constante se reducen drásticamente. ¿En qué momento la legítima afición por un destilado nacional se transformó en un sistema de loterías absurdas, especulación desmedida y humillación consentida en el mostrador de las tiendas? La respuesta no se encuentra en una escasez real del grano, sino en una arquitectura de marketing diseñada para crear escasez artificial y exprimir los bolsillos de los entusiastas más leales. Durante años, este fenómeno se aceptó como el peaje inevitable para disfrutar del whisky americano. El cliente habitual asumía la rutina de recorrer múltiples establecimientos los sábados por la mañana, de cultivar relaciones forzadas con los gerentes de las licorerías para acceder a los productos del almacén trasero, o de participar en sorteos virtuales con probabilidades de ganar inferiores al 1%. Pero los datos recientes de consumo reflejan que un porcentaje significativo de estos compradores, los mismos que sostenían la burbuja del Bourbon, están abandonando las filas de votantes del maíz. No lo hacen por aburrimiento, sino como conversos definitivos hacia los estantes del Scotch. No se trata de una migración temporal ni de un experimento de fin de semana. Es un cambio estructural fundamentado en la fatiga del cliente y en el descubrimiento de un sistema comercial drásticamente más honesto. Para entender este éxodo masivo, es necesario desmontar el primer gran mito que la industria de Kentucky ha construido en los últimos 15 años, la falacia del volumen alcohólico. Es lo que podemos denominar la carrera armamentista del proof. En algún punto de la última década, los productores de Bourbon decidieron que un mayor porcentaje de alcohol por volumen equivalía automáticamente a una mayor calidad. Las expresiones barrel proof o cask strength pasaron de ser rarezas para nichos especializados a convertirse en el estándar de validación para cualquier consumidor que pretendiera ser tomado en serio. Si una botella no alcanzaba los 60 grados de alcohol o los superaba, el veredicto de las comunidades de aficionados la relegaba a la categoría de producto para principiantes. Esta tendencia genera una gratificación inmediata innegable. El impacto inicial de un trago de alta graduación en la boca provoca una oleada de calor expansivo y una intensidad de sabores que se impone de inmediato. Pero la química del paladar humano no responde ante las estrategias de marketing. ¿Qué ocurre realmente después del tercer sorbo de un destilado a 125 proof? Los receptores sensoriales de la lengua y la cavidad bucal sufren una saturación por anestesia térmica. El consumidor ya no está degustando el grano ni la madera. Simplemente está gestionando la quemadura del etanol, diluyendo el líquido a ciegas con gotas de agua en un intento desesperado por rescatar las notas atrapadas bajo el fuego alcohólico. La fatiga del paladar es un hecho biológico, no una opinión. En el extremo opuesto del espectro, la tradición del Scotch Single Malt opera bajo una filosofía química diametralmente opuesta. La gran mayoría de los whiskies escoceses de Malta se embotellan deliberadamente en un rango que oscila entre el 40% y el 46% de alcohol por volumen. Esto no representa una debilidad estructural, ni es el resultado de un intento de la industria por aguar el producto para maximizar beneficios. Es una decisión de diseño técnico con más de 2 siglos de evolución. Estos perfiles se configuran para que el líquido interactúe de forma armónica con la saliva, permitiendo que los compuestos aromáticos, los ésteres y los fenoles se liberen gradualmente a lo largo de una velada, sin destruir la capacidad de percepción del comensal. Cuando un bebedor de Bourbon consume su primer Scotch de 43 grados tras años de saturación, la reacción inmediata es de alivio sensorial. Descubre que puede vaciar la copa, servir una segunda y mantener intacta la capacidad de identificar cada nota de cata. El destilado respeta su fisonomía en lugar de agredirla. Y una vez que el paladar se libera de la anestesia del alcohol puro, empieza a notar los sutiles matices y los defectos que el exceso de graduación solía enmascarar en su antigua bebida de cabecera. Este problema del impacto directo nos conduce a una limitación estructural aún más profunda y rigurosa.
regulada por la propia legislación federal de los Estados Unidos. El bourbon, por definición legal, debe elaborarse con al menos un 51% de maíz y tiene que envejecer obligatoriamente en contenedores nuevos de roble tostado. Esta normativa estricta produce ese perfil aromático tan codiciado a nivel mundial. Una base predecible de vainilla, caramelo denso, azúcar tostado y especias de panadería directamente extraídas de la madera virgen. Es una fórmula infalible que construyó un imperio comercial. Sin embargo, la química orgánica nos demuestra que este mapa de sabores tiene un techo físico muy bajo. Cuando has probado 50 o 60 marcas distintas de bourbon, la realidad se vuelve incómoda. Estás escuchando variaciones infinitas de un mismo acorde básico. Un productor añade un 5% más de centeno para aportar una nota picante. Otro utiliza trigo para suavizar la entrada en boca. Un tercero prolonga el tostado del barril. Pero el marco de la pintura sigue siendo idéntico. Estás atrapado en la monocultura del roble Nuevo Escocia. Por el contrario, carece por completo de ese corsé legislativo en lo que respecta a sus recipientes de maduración. Un single malt puede envejecer en barricas que previamente contuvieron vino de Jerez, de Oporto, Bourbon americano, vino de Borgoña o incluso ron caribeño. El rango de acción resultante es casi infinito. El consumidor que explora esta sección no encuentra sutiles variaciones de una misma nota de caramelo, sino territorios geográficos y químicos completamente distintos en cada botella, perfiles florales y melosos en la región de Lowlands, notas densas y frutales en Speyside, matices salinos y costeros en las islas, y compuestos fenólicos y ahumados en Islay, que emulan el ambiente de una hoguera en una playa atlántica. El comprador de Bourbon no se muda al Scotch, buscando necesariamente una calidad técnica superior. Lo hace porque se ha quedado sin territorio nuevo que explorar en su propio estante. Consideremos, por ejemplo, el caso específico de los amantes del Bourbon de trigo. Aquellos que persiguen con fervor casi religioso las botellas más cotizadas del mercado secundario, pagando márgenes de ganancia exorbitantes a revendedores informales en busca de esa textura sedosa y esas notas profundas de frutos secos y maduros. ¿Qué sucede cuando ese mismo comprador descubre, mediante un análisis de coste y beneficio, que las destilerías escocesas llevan siglos embotellando ese perfil exacto a un volumen completo y sin restricciones de acceso en el mercado regular? Las barricas de Jerez oloroso utilizadas en maltas como GlenDronach aportan de manera natural compuestos de pasas, higos, chocolate oscuro y pastel de Navidad, con una integración estructural que el Bourbon de trigo apenas logra rozar debido a la agresividad de la madera nueva. Al realizar el cálculo financiero elemental, la frustración es inevitable. Han estado financiando una especulación brutal por el eco lejano de un sabor que en el Scotch se vende de forma transparente, con declaración de edad explícita y al precio sugerido por el productor en cualquier tienda de conveniencia. Pero esta diferencia en la gestión de los sabores y los precios es solo la manifestación superficial de una divergencia química e industrial mucho mayor. Mientras las destilerías de Kentucky aceleran sus procesos de filtrado y eliminan las referencias de edad de sus etiquetas para ocultar que están embotellando líquido cada vez más joven debido a las presiones del mercado. Escocia ha convertido la transparencia de la maduración en su mayor estandarte de credibilidad. Pero, ¿es realmente el clima de las Highlands el único responsable de que un whisky pueda pasar un cuarto de siglo dentro de una barrica sin convertirse en savia amarga? ¿O existe un secreto económico en el diseño de los almacenes escoceses que los productores americanos prefieren no discutir en público? Para comprender la raíz de esta desconexión comercial, es indispensable abandonar la retórica de los folletos turísticos y examinar la física de los almacenes de maduración. Tomemos un dato estructural concreto. Un rick house tradicional de Kentucky es una torre de madera y metal de hasta 7 u 8 pisos de altura que funciona, literalmente, como un horno de convección natural. Durante el verano, las temperaturas en los niveles superiores pueden superar fácilmente los 50 grados Celsius. Esta oscilación térmica extrema obliga al destilado a expandirse con violencia, penetrando profundamente en los poros del roble nuevo y carbonizado, para luego contraerse drásticamente durante el invierno. Este proceso acelera la extracción de compuestos químicos como la vainillina y los taninos. Es la razón por la cual un bourbon de 6 o 7 años posee un color caoba profundo y una concentración de sabor que un destilado europeo tardaría 15 años en igualar.
Sin embargo, este mecanismo de alta velocidad tiene un límite biológico irreversible. Si un productor intenta prolongar la crianza de un Bourbon más allá de los 15 años en estos entornos, la madera deja de aportar complejidad y comienza a fagocitar al líquido. El perfil se torna seco, amargo y agresivamente tánico. El consumidor termina pagando por la experiencia sensorial de masticar un tablón de madera vieja. Las excepciones a esta regla son escasísimas. Requieren una rotación manual constante de barriles a los pisos inferiores más fríos, y se cotizan a precios que desafían cualquier lógica financiera racional. Viajemos ahora al entorno físico de una destilería en las Islas Órcadas o en la costa de Isle. En Escocia, el clima es monótono, frío, húmedo y carece de picos térmicos severos. El espíritu contenido en la barrica no sufre un asedio constante, interactúa con la madera a un ritmo pausado, casi imperceptible, respirando el aire salino a lo largo de décadas. Debido a que las barricas empleadas ya han sido usadas previamente para envejecer otras bebidas, la extracción de taninos duros es mínima. Un Scotch Single Malt de 18, 21 o 25 años no extrae astillas ni amargura del contenedor. Por el contrario, utiliza ese tiempo prolongado para esterificar sus compuestos, tejiendo capas de frutas deshidratadas, humo medicinal, cera de abejas y especias sutiles. El tiempo en Escocia opera como un escultor que elimina las aristas del destilado. En Kentucky, funciona como un martillo neumático que estampa el sabor del roble a presión. La industria del Bourbon ha intentado enmascarar esta limitación física mediante una maniobra comercial silenciosa pero sistemática: la erradicación progresiva de las declaraciones de edad en las etiquetas. Un hito histórico ilustra a la perfección esta tendencia. En el año 2016, la firma Heaven Hill tomó la controvertida decisión de eliminar el número 12 de la parte frontal de su botella insignia, Elijah Craig Small Batch. La explicación oficial se escudó en la necesidad de mantener el perfil de sabor, mezclando barriles de distintas edades para satisfacer la demanda creciente. La realidad financiera era mucho más simple. Los inventarios de líquido con 12 años de maduración se habían agotado debido al auge del mercado, y mantener esa cifra en la etiqueta impedía a la empresa introducir lotes más jóvenes de 6 u 8 años en la línea de embotellado masivo. El precio al consumidor, por supuesto, no experimentó reducción alguna. De hecho, la botella comenzó su escalada alcista en los años posteriores. Este caso no fue un hecho aislado. Marcas emblemáticas de consumo regular modificaron sus fórmulas de la noche a la mañana, transformando productos con maduraciones garantizadas en expresiones de No Age Statement, sin declaración de edad. El mensaje implícito para el comprador fue contundente: confíe en nuestra marca, el número ya no importa. Pero el consumidor analítico comprende que, en el negocio de los destilados, el tiempo en barril equivale a un coste de almacenamiento y evaporación conocido como la parte de Los Ángeles, que en Kentucky alcanza tasas anuales de hasta el 5% frente al escaso 1% o 2% escocés. Al retirar la edad de la botella, las corporaciones optimizan sus flujos de caja, reduciendo los tiempos de retención del inventario, mientras continúan cobrando tarifas de producto maduro por un líquido notablemente más joven y punzante. Mientras el pasillo del Bourbon se inundaba de etiquetas ambiguas con tipografías de estética decimonónica, destinadas a simular una herencia que líquido interior ya no respaldaba, la sección de Scotch mantuvo una postura de transparencia casi matemática. Si usted adquiere un Glenfiddich 12, un Macallan 12 o un Balvenie 12, la legislación británica y europea le garantiza de manera estricta que la gota más joven dentro de esa botella ha permanecido un mínimo de 144 meses dentro de la madera. No existen vacíos legales ni interpretaciones creativas para el departamento de marketing. Las cifras de 12, 15, 18 o 25 años se exhiben con orgullo tipográfico en el vidrio. El consumidor no requiere descifrar códigos de lote en Internet ni buscar en foros especializados para descubrir qué está comprando realmente. La información está impresa de forma vinculante en la etiqueta frontal. Llegamos así al núcleo del problema: el desglose matemático de la transacción económica en el punto de venta. Evaluemos el escenario real de un comprador con un presupuesto de $150 que busca una botella de nivel superior para su colección. Si decide invertir esa suma en el mercado del Bourbon actual, se enfrenta a un ecosistema profundamente distorsionado por la especulación y el fenómeno de los flippers, o revendedores de oportunidad. Una botella cuyo precio de venta sugerido por el fabricante MSCRP
es originalmente de $60. Como sucede con variantes codiciadas de las líneas Weller o Stack, rara vez se encuentra ese valor en el mostrador. El comerciante minorista, consciente de la histeria colectiva, remarca el precio directamente en la tienda para equipararlo a las cotizaciones de las plataformas secundarias de intercambio, o bien condiciona su compra a un sistema de vínculo. El cliente debe adquirir 3 o 4 botellas de licores invendibles de baja calidad para tener el derecho legítimo de comprar la pieza que realmente desea. En este escenario, el dinero del consumidor no está financiando la calidad del destilado, está pagando el impuesto de la escasez artificial y el beneficio limpio del intermediario. Crucemos el pasillo hacia la estantería del single malt con esos mismos $150. La distorsión se disuelve de inmediato. Bajo este presupuesto, el comprador puede retirar de forma directa un Highland Park 18 años, un Glenlivet 18 o un Oban 14, botellas que han permanecido casi 2 décadas reposando en almacenes fiscales controlados, elaboradas con cebada malteada seleccionada y sometidas a procesos de doble destilación en alambiques de cobre tradicionales. El precio impreso en la etiqueta de la tienda coincide con el valor real fijado por la destilería en Escocia. No se requieren sorteos por correo electrónico. No se exige una relación de amiguismo con el dependiente del establecimiento, ni se impone la compra forzada de subproductos. Es un intercambio comercial clásico y limpio, dinero a cambio de un valor tangible medido en décadas de maduración garantizada. A esta transparencia en la adquisición se suma el factor de la consistencia organoléptica, un pilar que la fiebre del single barrel, barril único, en el Bourbon ha erosionado de forma silenciosa. La noción de que cada barril es una obra de arte irrepetible posee un innegable atractivo romántico que los departamentos de publicidad explotan con maestría. Sin embargo, la realidad de la producción industrial revela que el concepto de barril único es también una excelente herramienta para diluir la responsabilidad de la calidad. Un lote específico seleccionado por una tienda local puede resultar extraordinario, mientras que el barril contiguo en el mismo rack, embotellado bajo la misma marca y con idéntico porcentaje alcohólico, puede manifestar un perfil plano, desequilibrado o excesivamente maderoso. El consumidor asume el riesgo financiero total del experimento en cada compra. En la industria del Scotch Single Malt, la figura del Master Blender o maestro mezclador ocupa el rango más alto de la jerarquía técnica. El propósito fundamental de expresiones icónicas como Laphroaig 10 o Talisker 10 es que el perfil de sabor permanezca idéntico e inalterable si usted adquiere la botella en una gran ciudad, en un aeropuerto asiático o en una pequeña villa costera. Hoy o dentro de 5 años, el especialista analiza, cata y combina cientos de barricas de diferentes tipos, tamaños y niveles de uso para neutralizar las desviaciones naturales de la madera y reconstruir de forma milimétrica la identidad química de la destilería. Para el aficionado al whisky que ha terminado exhausto de jugar a la ruleta rusa financiera con los barriles únicos de Kentucky, la regularidad del Scotch no representa aburrimiento. Constituye un estándar de rigor industrial que respeta su inversión a largo plazo. Es este choque frontal entre la mitología publicitaria y la cruda realidad del mercado lo que está transformando a los compradores de Bourbon en desertores definitivos. ¿Por qué continuar validando un sistema que penaliza la lealtad económica del cliente cuando a pocos pasos de distancia existe una alternativa madura, diversa y desprovista de artimañas comerciales? La transición no se fundamenta en un repentino cambio de preferencia cultural, sino en un proceso de maduración del propio consumidor, quien tras acumular botellas idénticas y acumular frustraciones en las tiendas, empieza a plantearse la pregunta definitiva sobre el valor real de lo que introduce en su copa. Pero si el acceso inmediato, la transparencia de la edad y la consistencia técnica ya configuran un argumento de peso, existe un factor definitivo en el modelo de producción escocés, que subvierte por completo las reglas de juego impuestas por los gigantes de Kentucky. Un pilar operativo que transforma la simple degustación en una experiencia de descubrimiento permanente. La comprensión anatómica del mercado y de la química de los destilados pierde su utilidad si el consumidor no la traduce en decisiones de compra financieramente inteligentes en el mostrador. Desarmar el engranaje especulativo de la industria no requiere boicots masivos ni manifiestos ideológicos. Basta con aplicar un rigor analítico individual al momento de desembolsar el capital.
El comprador inteligente debe dejar de actuar como un coleccionista de trofeos diseñado por las agencias de publicidad de Kentucky y comenzar a operar como un auditor de valor líquido, para dar el paso definitivo fuera de la burbuja del Bourbon sin desorientarse en el vasto inventario del Scotch. Es necesario establecer una metodología de transición basada en equivalencias moleculares y perfiles sensoriales concretos. El primer vector de migración técnica está diseñado específicamente para los devotos del Bourbon de trigo, aquellos que han condicionado su paladar a la suavidad, la densidad y las notas de frutos rojos maduros de expresiones sobrevaloradas en el mercado secundario. El error común de este perfil de consumidor al acercarse a la sección escocesa es adquirir el primer single malt que encuentra por recomendación genérica, exponiéndose a notas de turba o perfiles excesivamente secos que rechaza de inmediato. La solución técnica radica en buscar whiskies con maduración total o finalización prolongada en botas de Jerez, Sherry Casks, preferiblemente de las variedades Oloroso o Pedro Ximénez. Marcas con disponibilidad global constante como Glen Dronach 12 años o Tamdu 12 años ofrecen una interacción con el tejido de la madera que replica de forma amplificada la dulzura frutal y el cuerpo sedoso que el trigo aporta al Bourbon, pero con una ventaja estructural crucial: la ausencia de la astringencia tánica del roble virgen americano. Si el presupuesto lo permite y se busca una experiencia de impacto directo, la transición debe apuntar hacia destilados embotellados a fuerza de barril sin filtrado en frío, como Aberlour Abunat. Aquí, el consumidor de Bourbon encuentra los 60 grados alcohólicos a los que está habituado, pero el fuego del etanol se encuentra totalmente integrado en una matriz densa de pasas, chocolate oscuro y aceites esenciales de naranja. No hay escasez artificial. El producto se encuentra en el estante al valor real de su coste de producción. El segundo vector atiende al consumidor que ha entrenado su paladar en el territorio del Bourbon de alto contenido de centeno, High Rye o del Rye Whisky puro, caracterizados por notas punzantes de pimienta negra, clavo de olor, menta y un perfil herbal pronunciado. Para este perfil, la suavidad frutal del Jerez resultará aburrida o excesivamente dulce. La equivalencia química se encuentra en las destilerías de la región de las Highlands o de las islas que emplean barricas de segundo uso de Bourbon, ex-Bourbon casks, combinadas con maderas de roble europeo virgen en periodos cortos, o bien aquellas que manipulan el destilado para obtener un carácter fuertemente especiado y mineral. Clynelish, 14 años, es un ejemplo técnico extraordinario para este segmento. Su textura cerosa característica en boca recubre el paladar de una forma que recuerda a los aceites del centeno, combinando notas de miel silvestre con un final marcadamente salino y pimienta blanca. Asimismo, Creguelachi, 13 años, elaborado mediante el uso de condensadores de serpentín tradicionales, worm tops, que reducen el contacto del vapor con el cobre, conserva compuestos de azufre pesados que aportan un carácter cárnico, robusto y profundamente especiado que desafía la falsa noción de que el Scotch es una bebida ligera o deslavada. El tercer vector representa el salto cuántico hacia el territorio donde el Bourbon carece de herramientas legales y geográficas para competir. La dimensión de los fenoles y el humo de turba, PIT. Este es el punto de no retorno para el consumidor analítico. La recomendación práctica aquí es evitar los extremos absolutos en el primer contacto. Iniciar la exploración con un monstruo de turba de Islay sin preparación previa suele provocar un rechazo sensorial inmediato debido a la intensidad de los compuestos medicinales y de yodo. La transición inteligente exige una progresión escalonada. El punto de partida ideal es Talisker 10 años, proveniente de la isla de Skye. En este destilado, el humo de la turba no satura la composición. Funciona como un hilo conductor que envuelve notas de pimienta negra agrietada, sal marina y una dulzura maltosa subyacente. Es la introducción perfecta a la complejidad tridimensional. Una vez que el cerebro del consumidor procesa que el humo puede ser un elemento de equilibrio estructural y no un defecto de destilación, el siguiente paso firme es Cao Lila 12 años, un mazo de turba limpio, cítrico y aceitoso, antes de coronar la experiencia en las expresiones definitivas de la Froig o Ardbeg, donde el fenol se manifiesta en toda su pureza costera y medicinal. El cliente que domina el paladar de turba descubre un catálogo entero de opciones que vuelven obsoleto el debate sobre qué marca de Kentucky añadió un porcentaje insignificante de maíz modificado a su receta de la semana más allá de las marcas.
El consumidor debe aprender a leer la etiqueta de una botella de Scotch con el mismo rigor con el que un cirujano examina un informe clínico. Existen 3 términos legales regulados por la Scotch Whisky Association, SWE, que actúan como sellos de garantía frente a las prácticas engañosas de la industria global. Single Malt garantiza que el líquido ha sido destilado exclusivamente a partir de cebada malteada, mediante alambiques de cobre por lotes, y en una única destilería. Esto elimina de inmediato el fraude de las mezclas masivas industriales de origen desconocido que plagan el mercado del whisky americano, bajo nombres fantasiosos de marcas fantasma, Natural Color, sin caramelo añadido, a diferencia del Bourbon, donde la ley prohíbe el color artificial, pero permite la manipulación mediante el uso de maderas hipertostadas para oscurecer el líquido joven. La industria del Scotch permite el uso de caramelo E150A para estandarizar el color visual entre lotes. Las destilerías honestas, que buscan captar al consumidor crítico, declaran explícitamente en la botella que el color procede única y exclusivamente del paso de los años por la barrica. Si la etiqueta indica Natural Color, usted está pagando por la interacción química real del tiempo, no por un tinte cosmético industrial non-chill filtered, sin filtrado en frío. El filtrado en frío es un proceso estético mediante el cual el whisky se enfría por debajo de los 0 grados para precipitar y remover los ácidos grasos, ésteres y proteínas del líquido, evitando que éste se enturbie cuando el consumidor añade hielo o agua. El problema técnico es que esos mismos compuestos grasos eliminados son los responsables de la textura oleosa en boca y transportan un porcentaje masivo de los sabores volátiles. Buscar el sello Non-Chill Filtered asegura que el producto conserva intacta su integridad macromolecular original. El mercado del Bourbon se encuentra en este momento histórico atravesando los primeros síntomas de un ajuste de cuentas macroeconómico. Tras años de crecimiento descontrolado, los almacenes de los minoristas empiezan a mostrar un estancamiento en las líneas de productos genéricos de precio inflado, mientras las botellas catalogadas como exclusivas siguen secuestradas por dinámicas de distribución mafiosas. Continuar participando en la Casa del Bourbon asignado bajo las reglas actuales de juego no es un reflejo de pasión por el destilado, es una muestra de sumisión ante un sistema comercial que ha aprendido a monetizar la ansiedad y el estatus del comprador por encima del valor real del líquido en la copa. La decisión de girar la mirada hacia el estante de los single malts escoceses no implica renegar del valor histórico o técnico del whisky de maíz americano cuando éste se ofrece a precios justos y con prácticas transparentes. Implica fundamentalmente ejercer la soberanía como cliente. Al adquirir una botella con declaración de edad honesta, producida bajo un estándar legislativo estricto y comercializada sin intermediarios especulativos, el consumidor envía la señal más potente que la industria del alcohol es capaz de entender. El juego ha terminado. La recompensa de este cambio de paradigma no es solo un alivio inmediato para las finanzas personales, es el acceso a un mapa de exploración sensorial tan vasto, profundo y diverso que el antiguo y estrecho sendero de la búsqueda de unicornios en Kentucky empieza a lucir exactamente como lo que siempre fue, una distracción publicitaria sumamente costosa.